¿Me apoyas, por favor, Esme? Gracias. Gracias. Ok, si oyen ahí un ruido extraño es porque en algún momento voy a tener que hacer un examen de alemán y tocó en este momento. Ok, bien, entonces, ¿sí pueden ver mi pantalla? Ahí. Ok, en caso de que me toque a mí hacer el examen, que no me voy a tardar, me va a tardar como unos 5 minutos, te voy a pedir, Esme, que lo pauses y nos detenemos tantito nada más, no me voy a tardar mucho en el examen, por favor. Ok, Ay, ¿a poco sí muy fácil el examen, profe? es que digamos que ya hice la parte más difícil, solamente ahorita tengo que hacer una breve exposición de unas vacaciones que tuve y ya. Yo lo hago Bien. si quiere. Bueno, entonces el actuador generalmente sirve para modificar variables físicas. Eso es importante. Entonces, y si se dan cuenta, tengo ahí, puedo también tener implícitamente un transductor, porque el transductor sí puede, como nada más transforma de variable a variable física, el transductor sí puede poner a una variable, vamos a dejarlo no entre variables físicas, es más, variable, dentro de una variable 1 a una variable 2, y así. De variable 1 a variable 2, ¿no? Entonces, como el transductor puede cambiar, quiere decir que igualmente en un motor también se puede ver como que tiene internamente un transductor, porque de alguna manera necesito la parte que me hace el cambio de corriente eléctrica a este movimiento rotatorio, ¿no? En todo Entonces, caso si se sería dan, como, ¿cómo? que en todo caso sería como la marcha de un carro, ¿no, profesor? Ah, La marcha permítanme es tantito. un Me inicio. toca exponer. Me toca exponer. Jalo. Vente, profe. El actuador, por otro lado, lo que hace es en un sentido. En el otro sentido, dada una señal útil, el actuador la modifica a través de un transductor. Reitero, siempre un actuador o un transductor, perdón, un actuador y un sensor aquí adentro van a tener un transductor. Van a tener uno y tanto el actuador como el sensor pueden tener un solo transductor o más y algún otro elemento que les sirva, ¿no? Aquí también lo voy a poner, aquí adentro, un transductor. Oiga, profe. Dime. Perdón, nada más, creo que es al revés, creo que el transductor es el que puede tener un sensor dentro. No, el transductor solamente cambia información. Ya sea una variable física o no, cambia la información, la transforma. Esa es su única utilidad del transductor. De hecho, si regresamos aquí al libro, vean, el transductor, la definición aquí, un transductor se define como aquel dispositivo, por cierto, ¿estás grabando, Esme? No te pregunté. Sí. Gracias. Un transductor se define como aquel dispositivo que es capaz de convertir una variable física en un dominio diferente, ¿no? O sea, convierte de una variable en otra. Y luego, el sensor, que es acá el sensor, en la 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea, dice, al final, mientras que el sensor proporciona una salida útil para ser usada como una variable de entrada en un sistema o un procesamiento de información. O sea, nos da una variable útil. Y el actuador se encarga de ejecutar la acción determinada por el sistema de procesamiento de información. Entonces, en ambos casos, tanto el sensor como el actuador pueden tener ahí dentro un transductor, porque, por ejemplo, imagínate que tenemos un sistema, que tenemos un sensor que necesita modificar un motor.
donde el motor, acabamos de decir que el motor funge como nuestro actuador, ¿no? Entonces, aquí en medio puede haber algo como el sistema de procesamiento de información, ¿no? Por ejemplo, una computadora, un Arduino, un amplificador operacional y lo que sea. Pero a su vez, ¿estás de acuerdo que aquí tenemos, por ejemplo, un sensor de temperatura? Nuevamente lo voy a poner temperatura. Y el motor, su salida es velocidad. Entonces, ¿estás de acuerdo que forzosamente el sensor necesita el transductor aquí, que lo que hace es convertirme de temperatura a voltaje? Y después, esto también tiene voltaje. Necesito aquí el transductor que me convierta este voltaje en velocidad o en un movimiento mecánico. Sin embargo, el sensor puede estar compuesto de varios transductores y el actuador también puede estar compuesto de varios transductores. Lo único que hace el transductor es convertir, cambiar, sin importar qué, cómo y demás. Pero ya uniendo varios de estos y algún otro elemento físico, ya puedo hacer que estas sean informaciones útiles o que puedan modificar una variable, como en este caso. Sí, sí me explico más o menos diferencia entre ya actuador, sensor y transductor. Sí, profe. Sí. Ujú. Entonces, por eso les decía, el transductor no le importa qué es lo que entra y qué es lo que sale, solo convierte, pero al sensor sí. El sensor va de lo que les decía, de una variable física a una variable útil que nos dé información. Y por el contrario, el actuador es desde una variable útil a una que pueda modificar la variable física. Ujú. Por eso generalmente les ponía el ejemplo. Tenemos actuadores, pues tenemos motores, tenemos los pistones, ya sean neumáticos, ya sean hidráulicos, o sea, porque estos son actuadores que literalmente vemos cómo actúan. Por eso se llaman actuadores, porque actúan, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿alguna duda en la diferencia entre sensor, actuador y transductor? No, profe. No. Ok. No. Voy a borrar este de aquí no lo voy a dejar. Ok, bien. Entonces, con eso, pues pueden venir otras definiciones que pide, se supone, el temario, pero, vamos a definir solamente una más y lo que le concierne en general es instrumento. ¿Qué es un instrumento? El instrumento, un instrumento, bueno, le voy a poner aquí más específicamente instrumento de medición. Tal cual, un instrumento de medición es el que nos ayuda a cuantifica una variable física. Y generalmente, pues ya nos los da a través de un display, por ejemplo, o algo, ¿no? Que nos indique numéricamente, ¿no? Entonces, el cuantifica, recuerden que siempre va asociado a lo numérico. Entonces, cuantifica una variable física y y a su vez, pues evidentemente el instrumento de medición se puede componer por sensores y transductores, ¿están de acuerdo, no? Porque ya vimos que el sensor, pues lo que va a hacer es convertir y demás, e inclusive también por transductores. Entonces, y inclusive hasta actuadores, porque un display, pues bueno, nos muestra la información y pudiera o no hacer algo, ¿no? Pero al menos, lo voy a poner, al menos está conformado por sensores, lo cual implica que también transductores. Más
otros elementos más elementos útiles. Elementos útiles. Por ejemplo, esto que le digo, pues ya tiene que algo para visualizar, ya tiene un display bien bonito, que hasta tiene luz y demás, ¿no? O que tiene una alarmita si pasa algo y demás. El instrumento de medición más común que vamos a ocupar es el multímetro. El multímetro es un instrumento que nos ayuda a medir o a cuantificar diferentes variables físicas. Dentro de las más comunes está voltaje, corriente, resistividad. Entre otras, ¿no? No es única. El multímetro nos ayuda a eso. Entonces, pues ya, el multímetro, ¿qué es? Es un instrumento de medición que nos ayuda a cuantificar diferentes variables físicas. Las más comunes, reitero, es voltaje, corriente, resistividad, pero hay más, ¿no? Puede ser, también hay unos que nos ayudan a medir capacitancia, hay otros que nos ayudan a medir continuidad, nos ayudan a medir voltajes en diferentes, voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente directa, lo mismo para corriente en corriente alterna, en corriente directa, porque no todos tienen todas las mismas funciones. Ok, Hasta temperatura, ¿no? También. Sí, hay muchos que nos ayudan a medir temperatura, nos ayudan a medir ciertos parámetros de transistores. Entonces, el multímetro en general nos ayuda a cuantificar o a medir diferentes variables físicas como las que acabamos de decir. Entonces, por tanto, el multímetro es un instrumento físico. Ya vimos que los instrumentos cuentan, a su vez, internamente con sensores y transductores. Y en ocasiones hay algunos instrumentos que también pueden tener actuadores. Ajá. Por ejemplo, hay unos aparatos de medición que ya traen integrados alarmas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso que también ya es el cambio de una variable que en este caso sería una variable de audio. Ay, perdón. Oiga, profe, y Dime. en un multímetro, un ejemplo, ¿qué es lo que haría el transductor? Depende, por ejemplo, vamos a suponer un multímetro analógico. El multímetro analógico, que esos ya son viejitos. O bueno, no, vamos a suponer un multímetro digital de los actuales. El transductor, pues tal cual, vamos a basarnos solamente en corriente. Vamos a suponer que queremos medir corriente. Entonces, hay varias formas de medir la intensidad de corriente y una de ellas es como lo hacen los tacómetros. Lo que haces es, tú tienes aquí una espiral, así, por donde haces fluir la corriente. Algo así. Algo así. Y a su vez, este espiral, por ejemplo, tiene aquí asociado una aguja, por ejemplo. Entonces, a través de, yo meto la corriente aquí, pasa a través de esta espiral, la espiral genera un campo magnético que mueve a esta aguja y visualmente para nosotros nos está dando la información de que es 1 ampere, ¿no? Por ejemplo. Aquí a lo mejor dice 1 ampere. Entonces, en este caso, esto funge como el transductor. ¿Para qué? Un transductor sencillo y simple. Vamos a suponer ahora, esto es cuando tengo la versión analógica. Y así muchos coches en la velocidad siguen funcionando. Lo que hacen es, a través de una espiral,
la corriente que genera parte del motor y bla, bla, bla. Lo que hacen es meterle en ese espiral y con eso gira la aguja del tacómetro. Es una de los más comunes. Ya los tableros digitales funcionan de la siguiente manera. Igual, ahora tú haces circular corriente. Circula corriente a través de un conductor y entonces aquí hay, por ejemplo, un transductor de por ejemplo, de efecto Hall. Lo que hace es de corriente, más bien de campo magnético, genera voltaje, por ejemplo. Y a su vez después hay otro transductor o, por ejemplo, algo más que hace que ese voltaje sea fijo. Aquí hay algo más que hace que ese voltaje sea constante, porque estos transductores así luego pueden ser muy variantes. Tenemos otro que lo que hace es tratar de fijarlo. Y entonces, en total, todo esto funge como mi sensor. Y comúnmente se le llama sensor de efecto Hall. Entonces, por eso en un multímetro, pues hay muchos, ¿no? Y aparte el multímetro tiene más cosas, porque ya es un sistema completo, porque tiene un sistema de medición, que comúnmente es un microcontrolador, que hace que se despliegue la información en un display, ¿no? Pero los transductores en general, ahí en un multímetro lo que hacen es eso, es convertir de señales físicas como temperatura, capacitancia, resistividad, corriente, voltaje, las convierten en algo directamente que sea útil para, en este caso, para el microcontrolador, que es el que va a desplegar la información. Tal vez voltaje no tiene tanto problema, pero las otras sí, ¿no? De capacitancia hay que pasar a voltaje, por ejemplo, ¿no? O de temperatura hay que pasar a voltaje. Que justamente en este curso vamos a ver las formas como más sencillas para pasar justamente con los sensores de formas y hacer mediciones así sencillas, por así decirlo. ¿Hasta aquí alguna duda? Oh, No, profe. Ok, Todo entonces, bien. bien, seguros, nada de dudas. Nada. Ok, sí, porque igual luego no es tan fácil ver a simple vista la diferencia, ¿no? Porque a veces pareciera que el transductor pues puede ser los dos, ¿no? Pero reitero, el transductor convierte a lo menso, sin saber qué, y ya el transductor convierte variables, el sensor lo que hace es utilizarlo a una variable de conveniencia y el actuador lo que hace es de esa variable de conveniencia la pasa a un resultado físico sobre todo, ¿no? Entonces, tanto el sensor como el actuador lo que hacen es utilizar el transductor. Y a veces un transductor puede ser un sensor o un transductor puede ser un actuador puro. A veces el transductor puede tomar ambos papeles, pero el sensor jamás puede ser un actuador porque viola esto que les digo. El actuador siempre tiene una dirección, aquí la borré, y el sensor no. Entonces, el sensor tiene la otra dirección. Si bien un transductor puede tener ambas direcciones, puede ir de uno al otro, generalmente no sabe lo que hace el transductor, ¿no? Por ejemplo, profesor, el sensor siempre va a depender del transductor y del actuador igualmente, de lo contrario no harían como ese cambio de variable Exactamente. física a variable útil. Sí, exacto. Forzosamente, tanto transductor tanto como actuador y sensor son dependientes de un Los transductor. De hecho, transductores. aquí en la segunda línea, creo que no les aparece mi manita, pero dice, de acuerdo con esta definición es posible afirmar que un transductor forma parte de un sensor o de un actuador. Ajá. Como lo dijiste, es súper bien tu definición, la que dijiste ahorita. Forzosamente, Ok. el sensor y el actuador dependen del transductor, pero son diferentes. Sí dependen, pero son diferentes.
Ujú. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguna duda? No, profe. No. Ok. No, profe. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que pone aquí el libro, les dice, piensen en una báscula. Tenemos la báscula electrónica y la mecánica. En el caso de la electrónica, forzosamente necesitamos convertir la señal de peso a una señal eléctrica para desplegárselo al usuario. Entonces ahí se hace uso de un sensor. Pero cuando es una báscula mecánica, completamente, pues lo único que hago es convertir, el transductor convierte el peso de un objeto a una señal mecánica que recorre un indicador. Y punto, la convirtió y a lo mejor esta sí la puedo desplegar. De hecho, la puedo desplegar, ¿no? Que es el mismo efecto de lo que les decía. Hago pasar corriente por una espiral, generas un campo magnético y el campo magnético mueve su aguja. Y entonces ahí el transductor funcionó, convirtió de una variable a otra. Sí, eso fue un transductor. Pero